Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Menea sonriente la cabecita Carlos Canales. ¿Te gusta la música? También muy bien, muy veraniego y muy caribeño. Muy bien, muy bien. Está bien. Infunde calor. Porque estamos así, Marcos Carrasco, veraniegos y caribeños. Sí, claro que sí, mojito viene, sangría va, yo qué sé, lo que caiga. Cada uno que se pida lo que quiera, David Sentinella. Hombre, por supuesto, aquí de norte a sur, de este a oeste y de isla en isla y tiro porque me toca. Caribe, Canarias y lo que haga falta. ¿Quién pudiera, Juan Ignacio Cuesta? ¿Quién pudiera? ¿Quién pudiera, efectivamente? Ay. ¿Quién pudiera, Jesús? Aunque en Escobulandia no se está nada mal tampoco. No. Solo hay un sitio mejor que en Escobulandia, que es las Islas Afortunadas. Mira tú por dónde, nuestro invitado está allí y además se conoce todos los secretos, todas las playas y todos los mojitos posibles. Alberto Espinosa, los mandos técnicos y un servidor, Fran Izuzquiza, comprobando que mis compañeros tienen prisa por saludar a nuestro primer invitado de hoy. Que efectivamente está en Canarias, es periodista, escritor especializado en las historias y leyendas de sus queridas Canarias mágicas y al frente de las crónicas de San Borondón de Canarias Radio. José Gregorio González, ¿cómo estás? Pues muy bien, además con este recibimiento, esta música, al final me lo voy a creer. Esto es como Te veo bailando, sí, unas islas festeras y todo esto. Pero bueno, yo me iría más por el ronmiel, el guarapo, que son como bebidas muy potentes y típicas de aquí. También, se apunta uno. ¿Verdad que sí, David? Sí, hombre, fácilmente se apunta uno. Apostando fuerte. José Gregorio, pero esta música también porque una de las cosas más preciadas y apreciadas de vuestras Islas Canarias son los carnavales, los modernos y los tradicionales, y todas las fiestas, leyendas, imágenes que circulan en torno a ellos. Sí, efectivamente. El carnaval, obviamente, y ahí lo saben ustedes mejor incluso que yo, pues son fiestas paganas, ¿no? Que tienen una tradición milenaria y que, bueno, se han ido acoplando y adaptando, en algunos lugares incluso desapareciendo, ¿no? Pero en Canarias, bueno, pues han arraigado y convive pues ese carnaval más festivo, lúdico, que más nos puede recordar, por ejemplo, al carnaval caribeño, junto con un carnaval tradicional que tiene una potencia increíble y que nos remite pues a cultos y a ritos y a ceremonias ancestrales que conectan con los antiguos canarios, ¿no? Con los antiguos pobladores del archipiélago, y desde ahí, pues también, pues, evidentemente, el espectro se abre pues, a todo el norte de África y a la zona de influencia donde todas esas culturas pues, fueron llegando en un pasado muy remoto, ¿no? David, te veía con ganas de arrancar. No. Bueno, todo lo que está comentando está de acuerdo. El tema, además, aquí en el programa ya lo hemos hablado en más de una ocasión, toda la parte pagana de los carnavales, pero que es importantísima incluso para todos los ritos de paso, ritos de la tierra, en ritos sobre la fecundidad, etcétera, etcétera. Y luego está en esa parte ya profana, pero es la de hasta reírse de uno mismo, claro, que es lo más sano que hay y que lo más sano que podemos hacer, ¿no? El ser humano. Totalmente de acuerdo, ¿no? Totalmente de acuerdo, porque además, fíjate lo importante que puede ser para Canarias, y por eso lo reivindico, y cuando Jesús me planteaba este tema, a mí me parecía además perfecto hablar del carnaval. En Canarias el carnaval es un motor económico, ¿no? Que forma una especie como de organismo simbiótico con el propio turismo, ¿no? Es decir, es un elemento que económicamente es muy importante y evidentemente se vive también por los propios canarios con mucha intensidad, con mucha diversión, jocosidad, pero ese tipo de carnaval más festivo y lúdico corre el riesgo o ha corrido el riesgo de eclipsar ese otro carnaval tradicional que tenía otro tipo de lecturas más conectadas con lo que tú decías, David, y afortunadamente pues hemos conseguido entre todos que eso no ocurra, ¿no? Es decir,
preservar el carnaval tradicional con manifestaciones como los diabletes de Teguise, los carneros en el Hierro, por ejemplo, las brujas en Weimar y cosas parecidas, con los grandes cosos, los grandes festivales, las galas drag y todo este tipo de cosas que son más un carnaval moderno, que en esencia, evidentemente, comparten el mismo origen, ¿no? Que es revertir el orden, oye, reírte de ti mismo, que eso es de las cosas, si no la cosa más saludable que podemos hacer en nuestras vidas, ¿no? Totalmente. Pero y si os parece, vamos a empezar por esos diabletes de Teguise en Lanzarote. Hablabas de cómo las fiestas nos hablan de nuestro pasado, en este caso de Canarias, y de cómo se han ido interpretando a lo largo de la historia. Y esos diabletes allí en Teguise han sido interpretados no solo de muchas maneras, sino que han sido modificados a lo largo del tiempo según los intereses de los poderosos, en este caso de la Iglesia. Sí, sí, efectivamente. Los diabletes son deudores tanto del carnaval como de las fiestas del Corpus, ¿no? Y bueno, pues eran evidentemente celebraciones donde el orden pues se le daba la vuelta, ¿no? Donde lo prohibido, digamos que se admitía durante cierto tiempo. Bueno, pues digamos que los límites, las fronteras se desdibujaban un poquito y lo profano se convertía en sagrado y al revés, ¿no? Entonces, bueno, al final estos diabletes iniciales tenían un aspecto más tribal, más de machos cabríos, se utilizaban pieles, cornamentas, y fueron poco a poco evolucionando precisamente para suavizarlos, porque recordaban de una manera muy especial al diablo, ¿no? O a esa concepción del diablo que al final es un poco ese dios cernudos, ¿no? Y fueron suavizándose, como tú decías, el poder eclesiástico, el caciquil, también pues, por un propio fenómeno de adaptación de las poblaciones para poder continuar celebrándolo, ¿no? No olvidemos que cuando el carnaval se prohíbe en España, en Canarias se sigue celebrando bajo el término de fiestas de invierno. Y es un eufemismo que permitió que la gente pudiera seguir saliendo a la calle vestida de lo que llamamos aquí mascarita, ¿no? Disfrazarse con lo que tuviesen a mano, ¿no? Bueno, pues volviendo a los diabletes, van mutando y hoy el aspecto que tienen es muy diferente a ese original, tipo cavernícola, como digo, de pieles y con cornamentas, y adoptan el aspecto casi de arlequines, ¿no? Mantienen, eso sí, una careta muy grotesca de una especie de toro, ¿no? Que recuerda un poco a esos carneros antiguos, con la lengua por fuera, y después la vestimenta pues un poco de arlequín, con unos rombos, y bueno, es la mutación que hizo, digamos que el peaje que tuvo que pagar para sobrevivir, pero al final es la identidad, esa es la identidad final con la que se ha terminado por visibilizar y por asumir como propio ese carnaval de Teguise. Digamos que el procedimiento, el protocolo era casi siempre el mismo, ¿no? Salían una o dos figuras de aspecto más grotesco y muchas veces había una acción de fustigar, que esto seguramente Jesús nos puede explicar por qué siempre hay uno o dos personajes que cumplen esa función de ir dando latigazos, dando palos, en fin, dando leña a los que estén un poco despistados y nos esquiven, ¿no? Y esto es algo que no solo una cosa que encontramos en Canarias, sino sé que forma parte de otros carnavales. Hombre, desde luego es como una especie de entrenamiento a la atención, ¿no? O estás atento o te llevas un latigazo. Palo. ¿No? Pues Jesús, por alusiones. Sí, es verdad que es un rito. A ver, muchas de nuestras costumbres proceden de Roma. Entonces, en Roma había una fiesta que era las Lupercales, el dios Luperco, por lo tanto, está muy relacionado con el lobo. Y se vestían o se disfrazaban también con pieles de lobo, con todo lo que tiene, es decir, de tótem, el lobo como tal. Además, es un animal muy ibérico y eso formaba parte también de muchas de las costumbres fertilizadoras, por decirlo así, porque en el fondo lo que se hacía era, al azotar, no se buscaba solo el mero deleite de que alguien sufriera, sino todo lo contrario, sino que lo que se buscaba es que gracias a azotar con un tipo de vestimenta del lobo o de algún animal también, del zorro, pues eso servía un poco para la procreación. Es decir, bueno, es un tipo de magia simpática donde lo que se provocaba era generar un efecto, pues eso, multiplicador y fertilizador, ¿no? Dentro de una estructura pagana y, por supuesto, politeísta como era la de la antigua Roma. Y aquí hemos heredado ciertos aspectos que en el caso de Canarias entiendo que también tiene que ver con algún tipo de emigrante conejero, ¿no? Que en Lanzarote pues importara esta tradición de los diabletes, porque evidentemente la transformación y la mutación que ha tenido esta fiesta es muy curiosa. De máscaras de macho cabrío se han convertido en máscaras de diablos que parece que son más
asimilables por la Iglesia, a pesar de que fue prohibida durante bastante tiempo, pero cumple los dos principios básicos del carnaval, que es la transgresión y la subversión, la transgresión del orden imperante y la subversión de los valores. Es decir, ahí todo vale durante unos días. ¿Para qué? Para que luego vuelva otra vez el orden. Acordaros que los carnavales tienen una periodicidad muy limitada, donde parece que todo está permitido, incluso para las autoridades civiles y eclesiásticas, a pesar de que se prohibió durante bastante tiempo. Pero el aspecto más atávico, más demoníaco, más satánico del origen que tenía esta fiesta se fue un poco sustituyendo por estos diabletes que son como más asimilables, ¿no?, por parte de la Iglesia, no por tanto del pueblo, pero que, y tú lo has dicho muy bien, José Gregorio, es que también forma parte del Corpus Christi. Es decir, para que esta fiesta de la Eucaristía fuera más asimilable también, porque no dejaba de ser una fiesta teológica que nadie entendía el por qué la exaltación de la Eucaristía tenía que hacer una fiesta, es cuando se permite que salgan diablos, que salgan tarascas, que salgan gigantes, que salgan cabezudos. Entonces, lo que pasa es que al final se desmadró y la Iglesia dijo, hasta aquí hemos llegado. Y en el caso de los diabletes, creo que en 1870 lo prohíbe la celebración con todo ese tipo de referencias satánicas, y luego es cuando se ponen referencias más de macho cabrío, que en el fondo hace referencia a estas lupercales que acabo de comentar. En lugar de un lobo es una cabra, pero un cabrón, en este caso el macho cabrío, pero con las mismas finalidades de fertilidad y de prosperidad, porque lo que se buscaba era la prosperidad ¿de qué? De los campos, de los animales de granja y, cómo no, también de las mujeres. A ver, voy gestionando manos. Un segundo, Marcos, que tengo a Maese antes. Perdona. Juani. A mí lo que me sorprende es cuando has hecho, José Gregorio, referencia al drag, a la parte drag de ese carnaval y tal, esos trajes absolutamente de pavo real que nadie sabe exactamente cómo lo pueden soportar, porque realmente son muy sofisticados, muy extraños, con alas, con plumas de pavo real. O sea, es una cosa verdaderamente sorprendente, porque cada vez que lo veo digo, pero ¿cómo serán capaces de sujetar todo ese peso? Porque tienen que pesar esos trajes una burrada, ¿no? Hay una técnica, claro, sí. Hombre, aunque nos salimos un poco de la parte mágica, está claro que toda esa iconografía drag o las propias galas principales del carnaval, donde vemos esos fabulosos trajes, detrás de ahí, por supuesto, hay creatividad, pero sobre todo también mucho sacrificio por parte de las chicas, los chicos que los exhiben, ¿no? O sea, son juegos de equilibrio absolutamente imposibles para la inmensa mayoría. Y es verdad, ahí tienes una muchísima razón, que en las galas drag predomina mucho, es bastante habitual, una estética que evoca a los seres féricos, a los demonios, a los ángeles. Es decir, es una fuente permanente de inspiración, con las variaciones propias que te permiten los materiales o la creatividad de un diseñador u otro, pero siempre es un tema como bastante recurrente, y si fuéramos conspiranoicos, pues igual pensaríamos que detrás hay alguna organización secreta que pretende vendernos estas cosas, ¿no? Pero bueno, volviendo un poco al tradicional, quizás el ejemplo más visible de cómo podía, o el mejor ejemplo de cómo podían ser los carnavales iniciales, los diabletes de Teguise, los tenemos en los carneros del hierro. Es decir, esos permanecen inmutables, con ese aspecto que debieron de tener los de Teguise también, y el protocolo es el mismo, por esas calles, pues recorriendo, haciendo mucho ruido de cencerros, ¿no? Que también pues es un mecanismo exorcizador, ¿no? Y como bien planteaba Jesús, hay un componente vinculado con la fecundidad y la fertilidad, ¿no? De hecho, ese aspecto conecta también con la costumbre que existía entre los antiguos canarios, entre los guanches, de que ciertos animales, especialmente las cabras, pues balaran, ¿no? Es decir, mugieran, pues estuviesen ahí pidiendo, sufriendo casi, ¿no? Se les encerraba o se les sometía a ciertos procedimientos para que a través de su velo, de velar, pues hiciesen una especie como de llamada, ¿no? a las divinidades, ¿no? Entonces, bueno, hay un componente de todo esto también en estos carnavales más tradicionales de Canarias. Marcos. Fíjate que para que los oyentes se hagan una idea, puesto que lo están oyendo, y estos, mirando fotos de estos diablos, esta especie de representación del caos y de la maldad,
Fijaos que tienen un factor común que yo he estado detectando aquí, que son grupos de personas que tienen una serie de vestimentas, todos van iguales, son una serie de trazos cruzados y tienen un punto en cada cruce rojo y otro azul. Y sujetan, como ya os digo, como todos van iguales, ¿eh? Pero la máscara es lo que varía. Y es una máscara enormemente grande que debe pesar un montón, puesto que existe la tradición de que el propio hombre disfrazado que está debajo las tiene que sujetar con una mano porque se le cae y debe pesar un montón. Es decir, tiene una serie de cuernos, es decir, deben estar hechas con papel maché o con algún tipo de material de este tipo. Y tan es así que debe haber sugerido la inspiración de algún artista, porque hay incluso un bronce espectacular de una figura humana que aparece en una plaza, pero en la foto que yo estoy viendo no sé ni dónde está esa plaza, pero aparece un hombre sujetándose una máscara que es terrible, con esa serie de cencerros, ¿no?, que hacen sonar y tal, y que lo que me llama la atención es que se vincula un poco con la cuestión esta africana de dar miedo, ¿no?, con esas máscaras que tanto vio Picasso y que inspiró luego el cubismo, puesto que se veía ahí lo ancestral, o sea, el síntoma este de dar miedo, pero que repercute también en que la población se ve reflejada en ese miedo para superarlo. Entonces, quería preguntarte, José Gregorio, ¿a qué se debe que todos estos vayan iguales con esos trazos cruzados, esas líneas y esos puntos que van en el centro en cada intersección? ¿Eso tiene algún simbolismo? Al final fue la evolución. Yo no estoy viendo la imagen que tú estás contemplando, pero fue la evolución que siguió y probablemente se inspirarían, seguramente como antes planteaba Jesús, en algo que algún viajero, algo que llegó a la isla Sí. y a partir de ahí, incluso en algún teatrillo, ¿no? A partir de ahí, como se trataba de conseguir una versión que el choque con la iglesia fuera menos frontal, menos violento, pues optar un poco por esa versión para los diabletes, ¿no? Sí que hay un componente, es decir, la fiesta es lúdica, la fiesta es divertida, la fiesta pues tiene esa raíz inequívocamente vinculada también con la fertilidad, pero que es una raíz obviamente pues muy antigua, ¿no? Ya lo planteaban, ¿no? Desde tiempos romanos, ¿no? Y quizás ya en tiempos romanos también podía estar influenciada, al menos en ciertos periodos, por toda esa cultura bereber de la que proceden también los canarios, ¿no? Es decir, que quizás pensamos en el pasado como compartimentos estancos, que cada uno estaba en su lugar y que no había influencias, y la verdad es que todos estaban en constante movimiento e influían unos a otros, ¿no? Carlos. Sí, no, es que es curioso porque el caso de Canarias, que a mí me parece en la parte de las tradiciones, me parece absolutamente alucinante, porque es un lugar único en el mundo, porque el comienzo del folclore, del nacimiento del folclore canario moderno, coincide con la formación de España como Estado moderno, es cuando se incorporan Granada y Navarra, y con la conquista americana, es decir, con la primera llegada a la costa, a Castilla del Oro y a la costa firme, donde, por cierto, Fernández de Lugo lleva a Canarios, hay Río Guanche en Panamá y tal. ¿Cómo se van mezclando tradiciones? Y estaba pensando que lo que decías del núcleo del carnaval profundo interior, separado del moderno, original, que obviamente está también muy influenciado por cuestiones evidentemente lógicas, como es la economía, el mercado, etcétera. ¿Cómo han cogido tradiciones de tipo pastoril que llevaron probablemente colonos desde Europa, desde Portugal, desde Castilla, desde Extremadura, que se mezclaron con tradiciones indígenas, me imagino que por línea mucho matrilineal, con absolutas intercambios permanentemente? Es que estaba acordándome porque las famosas fiestas de las carreras, de los arretrancos, o el conocido caso de los achipencos en otras zonas, y que arretranco es una palabra que deriva de una palabra que llegó a Canarias de Cuba. O sea, que retornó desde el otro lado del mar para incorporarse al folclore canario en los carnavales. Con lo cual, supongo que es que esa capacidad que tienen los carnavales en todos sitios de absorber cualquier cosa interesante, que a lo mejor, como tú has dicho en un comentario, pues probablemente algunas tradiciones a lo mejor simplemente las llevó una familia o un grupo, un pequeño pueblo, tuvo éxito y se extendió como algo útil Claro. y bueno, y de interés para la gente que participaba en la fiesta. Es curioso, es increíblemente original y rico lo de Canarias en eso. O sea, Canarias se convierte en una plataforma tricontinental en un momento Claro, clave exacto. Sí. de la historia, ¿no? Y es una especie de lugar donde se fusionan, se metabolizan, llegan cosas, salen. Y bueno, pues lo que tú has planteado son algunos ejemplos. Piensa, por ejemplo, que nos salimos un poco
de lo carnavalesco y lúdico y nos vamos a lo religioso, el culto a la Candelaria en América entra a través de los canarios, ¿no? Exacto, eso sí. Pero dentro del propio carnaval hay una tradición en el puerto de la Cruz, en la isla de Tenerife, que es matar la culebra, que viene desde Cuba. Es decir, en este caso es una especie de ritual que cuando uno lo ve es inevitable pensar en esos cultos afrocaribeños, ¿no? Donde se está manejando una culebra, dominándola, y eso es una ceremonia que se lee, bueno, una festividad, ceremonia que se celebra en Puerto de la Cruz, en el carnaval también, ¿no? Y esa es traída, es decir, porque en Canarias, obviamente, nunca ha habido, o nunca hubo, mejor dicho, culebra. Hoy hay alguna que a lo mejor se cuela por ahí como mascota y termina asada, ¿no? Pero es algo propiamente caribeño que vino de regreso, pero nosotros a Cuba llevamos, por ejemplo, a las brujas. Toda la tradición brujeril, bruja, de la bruja tradicional de Canarias, con las poblaciones que van a toda esa zona pues, a buscarse la vida, ¿no? En siglos pasados, ¿no? Entonces, es verdad que hay y por supuesto, en buena parte de la hechicería, la brujería en Canarias, de las tradiciones mágicas, pues son el producto de hibridar un remanente guanche, ¿no? O de los antiguos canarios, con lo que viene, claro, con lo que viene de Portugal, lo que viene del continente, de tierra continental africana directamente, lo que viene de Castilla, es decir, hay o lo que viene incluso de Centro Europa, ¿no? Incluso, ¿no? Sí, es decir, sí, claro, también, sí. Claro, y aquí se macera Un y se sincretismo, genera un todo este tipo sincretismo. de crisol, ¿no? De tradiciones y culturas, ¿no? Claro, si es que las tradiciones se van alimentando a lo largo del tiempo y de hecho yo creo que es una de las partes más interesantes, ¿no? Eso también lo podemos ver tú conoces bien, ¿no? Esas burras de Weimar y en ese teatrillo que se hace allí, pero es que está alimentado y bebe tanto de tradiciones europeas como de antiguas, más modernas, cosas que vienen de como decimos, de América o incluso también de la parte del norte de África, porque mismo no hay el hecho de golpear o de manchar con talco o con betún, también son tradiciones, lo de manchar con betún es algo más europeo, ¿no? El tiznazo negro, pero lo de manchar de blanco, eso es más cubano. Por ejemplo, es algo... Contadme en qué consiste esta celebración. Bueno, Cuéntalo de las burras, claro, es que tú lo conoces de sobra y es magnífico. Sí, lo de los indianos es la fiesta de los polvos de talco, como Exacto, los popularmente polvos se de la talco. conoce, pues un festival de eso, ¿no? Es decir, donde todo el mundo, hay una celebración, un auténtico festival. A mí ahora me recuerda un poco a esas fiestas indies de muchos colores, pero aquí es puramente polvo de talco, que se expande, se los lanza unos a otros en medio de un jolgorio y la gente va vestida, pues tradicionalmente como de indiano, con esas vestimentas blancas tipo cubana, ¿no? Bueno, los orígenes no están muy claros, ni tampoco la interpretación, porque hay una predominante que habla de unos supuestos cargamentos de harina en mal estado que, bueno, pues en vez de tirarlo o de llevarlo a un vertedero, echarlo al mar o a un barranco, pues decidieron divertirse tirándoselo unos a otros, ¿no? Bueno, esa digamos que es la explicación que predomina, pero es cierto que La prosaica. también ahí hay quien ve pues prácticas de tipo purificador, ¿no? Que están presentes en otros lugares donde el arrojar, ¿no? Entonces, echarte polvo encima de forma comunitaria, pues forma parte de esa especie de ceremonial de purificación. Hoy en día es una fiesta pura y dura, muy concurrida también. Digamos que está en el punto intermedio entre los carnavales tradicionales y los carnavales modernos, ¿no? Porque la capacidad de convocatoria que tiene la fiesta de los indianos es absolutamente abrumadora, ¿no? En una isla pues, pequeña o mediana como es La Palma, ¿no? Frente a las grandes galas o los grandes reclamos de los carnavales de la isla de Gran Canaria o de la isla de Tenerife, ¿no? Eso está justo ahí en medio y bueno, de luego que es una fiesta tremendamente querida, con manifestaciones incluso, hay alguna expresión de fiesta de los polvos de talco en el municipio de San Mateo, en la isla de Gran Canaria, con muchísima antigüedad, con lo cual lo de los orígenes no está del todo claro ni por qué se hacía, ¿no? Pero bueno, ahí está, digamos que el enigma no impide la diversión, ¿no? Y año tras año, pues, afortunadamente también para una isla como La Palma, que tiene, bueno, unas limitaciones también en cuanto a su economía, pues esto es
un motor también importante, ¿no? Pero es curioso lo que dices, que cuando se ha producido, por ejemplo, un excedente de algo, ¿no? Como lo que dices de la harina, que fue algo fortuito, que fue algo de alguna forma que no fue premeditado, o lo que pasaría con la tomatina. Imagínate, a lo mejor fueron una cantidad de tomates que estaban echados a perder y la gente se empezó a tirar unos con otros y dice, oh, qué bien nos lo pasamos aquel año. O las uvas. Así empezó la tradición de las 12 uvas. Claro, esa fue, por un excedente de uva. Lo mismo. Hablabais antes de las burras de Weimar y hacía referencia a las brujas. También, Sí. José Gregorio. Sí, sí. ¿Burras o brujas? Ahí tenemos burras. Son las burras, pero que digamos que las brujas mutaban en burras, ¿no? Es decir, esa capacidad de transformación que tienen las brujas en animales o incluso a veces en objetos como un cuenco, una tinaja, ¿no? Bueno, pues con frecuencia en los cuentos tradicionales brujeriles se transformaban precisamente en burras. Y en Weimar, pues de unos años para acá se ha recuperado también una fiesta de ese tipo donde hay una lucha entre el bien y el mal, es decir, hay una especie como de parodia, ¿no? De aquelarre y de misa. Hay un poco, el orden se vuelve de nuevo a invertir, ¿no? O sea, todo se pone patas arriba. Y aquí hay algunos elementos que a mí me hacen pensar y me imagino que coincidiremos también en esa idea, en esas fiestas del obispillo, en esa fiesta de los locos, ¿no? En los entornos eclesiásticos, dentro de las catedrales, de las iglesias, pues permitían que mientras se estaba celebrando, pues los actos y las palabras abiertamente obscenas, la caricatura y parodia de los clérigos, de los feligreses, pues fuese la nota dominante, ¿no? Había como unos excesos, pero dentro del propio templo que a veces incluso se proyectaban fuera a través de procesiones también parodiadas, ¿no? Pues en lo de las brujas yo creo que hay un poco de todo, ¿no? Hay tradición brujeril, ese aspecto carnavalesco y también un poquito de esto, ¿no? De esa fiesta de los locos, ¿no? O la risa pascual, que está documentada también en Canarias, en documentos de la Inquisición, y quizás quedó ahí un remanente que se incorporó pues, a celebraciones como esta, ¿no? Jesús. Sí, de hecho, en los carneros de Ticaday hay un loco también dentro Sí. de esa festividad, ¿no? Sale el pastor y sale el loco, que es el personaje encargado de hacer ese ruido chirriante. Chirriante. Ya sabes que el ruido también es otra especie de ritual profiláctico, ¿no? Porque el ruido lo que hace es ahuyentar, ¿no? En fin, a otro tipo de espíritus que no son deseables para que participen en esa fiesta. Y por lo que estás contando, claro, estoy viendo como que hay 3 elementos comunes en estas festividades que estás relatando, ¿no? Y que además las hace como muy características. Por una parte, la figura del carnero, ¿vale? Esa figura del carnero está muy relacionada dentro de la tradición con las creencias brujeriles, que son muy potentes, y de hecho contigo me has llevado a sitios, en fin, de esas creencias brujeriles donde hacían de las suyas en su época, y de hecho hay varios procesos inquisitoriales donde se las acusa a las brujas como tal, ¿no? En esos procesos. Por lo tanto, estaríamos el carnero, teníamos las creencias brujeriles y tenemos los ritos de fecundidad. Y todo eso, amalgamado, es lo que funciona dentro de Canarias, dentro de los carnavales o dentro de otras festividades, como es los diabletes de Tequis de Lanzarote, la danza del diablo de Tijarafe en La Palma, las burras de Weimar en Tenerife, la suelta del perro maldito en Valsequillo de Gran Canaria, entre otras. Entonces, es curioso, ¿no? Cómo se da ese componente mágico, religioso, espiritual, supersticioso y que se conserva muy vivo en Canarias y en algunos sitios también, es verdad que de la península, pero posiblemente en Canarias cada isla tiene su característica principal, ¿no? Con las influencias y el sincretismo típico canario. Sí, hay un ingrediente troncal también en todo esto, que es la lucha entre el bien y el mal, ¿no? Es decir, es una lucha festiva, lúdica, por lo menos en la actualidad, quizás hace siglos era una lucha un poco más severa, no lo sé, pero lo que tenemos hoy en día es algo como muy lúdico, pero efectivamente es el bien contra el mal, es decir, los diablos, el de Tijarafe. Pero ahí sí que es verdad que se Valsequillo. conecta mucho con las tradiciones de la península. Es muy parecido incluso a lo de los ahí hay hasta las pieles, los candelas, no sé, es muy similar. Se ven un montón de cosas y dices, anda, porras, Extremadura, o Sí, dices, los "Esto es el interior de cencerros Castilla". atados a la cintura, sí. Exacto, Bueno, yo he exacto, visto- es muy parecido. Sí. Fíjate que yo recuerdo hace unos años ver un reportaje en el National Geographic de fiestas ancestrales europeas y había fotografías de celebraciones donde parecía que estabas viendo los carneros del hierro, pero los estabas viendo en Dinamarca, en Bélgica o en Alemania, es decir, Claro. y por supuesto en toda la península ibérica también.
y llamaba mucho la atención porque hasta cierto punto eran casi indistinguibles, salvo quizás por el paisaje, el escenario donde se desarrollaban, pero los aspectos pasaban perfectamente por ser carneros del hierro, pero en otros lugares, ¿no? Con lo cual sí que creo que hay una especie de sinergias, de confluencias muy notables, muy destacadas, y me imagino que todas, de forma unánime o casi unánime, pues vienen de un pasado bastante más remoto, común también, donde, pues no sé, vinculado probablemente pues, con todo esto, la fertilidad, con alejar lo maligno, sea lo que cada cultura interpretaba como maligno, pero hacerlo así a través pues, de este ruido, de estas acciones abiertas de aparente agresión, ¿no? de fustigamiento, con estas vestimentas y las grandes cornamentas o los aspectos grotescos que antes tú mencionabas, Carlos, también, ¿no? Un poco de provocar como miedo, ¿no? Pues, o impresionar, ¿no? Creo, ¿no? Sí. Pues todo esto... Sí, como de hablillos, sí, es una cosa que llama la atención y que es... Que al final creo que lo que hemos terminado por etiquetar como diablos o diabletes o demonios, usando esas expresiones, al final todos sabemos que procede de deidades paganas que estaban conectadas con la naturaleza, sus ciclos, la vida, la muerte también, ¿no? Entonces, bueno, después ya se les etiqueta como tales, incluso hoy, pues en el lenguaje popular lo usamos habitualmente, pero en origen, pues eran justo lo contrario, ¿no? La vida, la celebración y los ciclos de la propia naturaleza, ¿no? Pero fíjate, yo creo que además ahí estaríamos hablando de una simbología ancestral. De la misma manera como, por ejemplo, los colores, cada color significa una cosa, pero, ojo, significa lo mismo en la península, en Canarias, que en China, que en Japón, por decirlo de una manera, que en Canadá, ¿no? Es decir, hay colores o hay objetos, hay animales que conllevan de per se una simbología y un significado. Entonces, de la misma manera como, por ejemplo, en los diabletes, ¿no? Pues que un diablete, ¿de qué color tiene que ser? Bueno, pues rojo y negro, que son los colores, por ejemplo, sobre los que trabajan. Si algo es bueno, normalmente, ¿qué color lleva? Lleva el color blanco, ¿no? Entonces, eso se puede utilizar, pero con los animales ocurre lo mismo. Es decir, cuando en el ámbito profano se utilizaba lo que era el macho cabrío, etcétera, etcétera, dentro de esos animales que encarnaban el mal, ¿no? Pues luego en la Iglesia o el catolicismo y tal, lo que hace es asumir es eso mismo. Pero es que el hecho de que las pezuñas o los animales de pezuñas pues conlleven ese lado más negativo, te lo encuentras también en otras religiones. El significado de la serpiente, 3/4 de lo mismo. Es decir, yo creo que ahí estaríamos hablando de esa simbología ancestral, no sé si por un inconsciente colectivo, como diría Jung, ¿no? Pero sí que yo creo que está ahí y que es de lo que han bebido todas las culturas. No te creas que el simbolismo significa lo mismo, ¿eh? La serpiente o el dragón, por ejemplo, en Oriente tiene un significado distinto. Sí, pero es que es dragón, no es la serpiente, es diferente. Sí, no, pero incluso la serpiente considerada como animal de sabiduría, de conocimiento, y la serpiente considerada como animal relacionado con el mundo satánico. Es decir, que dentro del contexto religioso, es verdad que hay una serie de símbolos universales, pero luego el contexto hace que cambie muchas veces ese símbolo en función, a veces, de intereses creados, ¿no? En este caso, intereses creados por la religión, para que ciertos animales tú les tengas aversión y a otros animales les tengas un cierto cariño. Sin embargo, en otros tipos de culturas, con otras religiones, el animal representa algo totalmente diferente. Es decir, que hay un inconsciente colectivo en general, pero luego, según qué zona, se interpreta de formas muy distintas dentro de la simbología. Yo creo que esto viene, Jesús, de la hibridación que viene del paleolítico. Claro, por eso te digo. Es decir, todas estas pinturas que hemos visto de animales que son ciervos y con pies de hombre y que en realidad pues luego desemboca en cernunos. Claro, pero la hibridación, ¿qué esconde? En realidad es sumar dos potencias. Poderes. El hombre quiere tener las potencias y los poderes del animal y se hibrida con él. Claro. Entonces hace un centauro, una sirena,
Todos estos, el dios Pan, por ejemplo, dentro de la mitología grecorromana, los pies terminaban en pezuñas, sí. y sin embargo no estaba considerado un ser demoníaco, todo lo contrario, era como un poco el guardián y protector del bosque, y un poco el que cuidaba también a las ninfas, etcétera. El dios Pan luego ya se le convierte en un personaje rijoso, en un personaje lascivo, pero ya dentro de esa cultura más judio-cristiana. Pues te digo, que el que tuviera cuernos, por ejemplo, se asocia al mundo del diablo muy posteriormente. Los cuernos, acordaros del dios Cernunnos dentro de la mitología celta, los seres que tienen cuernos son los seres que están conectados con la divinidad, ¿vale? O sea que bueno, pues digo que el simbolismo va cambiando en función de las épocas y en función también de las culturas. Pero evidentemente Canarias lo tiene todo, es cierto, ¿no? Así es. Que, por cierto, os recomiendo, para que se sepa todo esto y mucho más antes de que se me olvide, la nueva guía mágica de Canarias, totalmente actualizada, un libro imprescindible para aquel que quiera conocer la Canaria mágica, vamos, eso. Además es un libro que tiene vida, se va elaborando poco a poco, se va actualizando, se va mejorando y cada vez añades más cosas y por lo tanto, bueno, eres el referente número 1 dentro de la Canarias mágica. Y tú que lo sabes, Jesús, que ese libro en su primera versión hace ya 20 años, en su primera Me acuerdo. Fue de tu mano y además de tu látigo, porque claro, había que ser persistente en la escritura y en la concreción, sí. Y yo estaba un poquito disperso y ahí ejerciste de orientador. De orientador, pero sí, es un libro que le tengo obviamente un cariño muy, muy especial, que sigue muy, muy vivo y además es gratificante. Hombre, lo sería más si fueran los 12 millones de turistas que nos visitan, pero bueno, es gratificante de vez en cuando ver algún turista con la guía, pues intentando ubicar, reconocer o interpretar algún elemento, ¿no? Y bueno, alguna vez me lo he encontrado y así, discretamente desde la distancia, pues hombre, pues al final le sale a uno un poquito de orgullo, satisfacción, ¿no? Por la utilidad, ¿no? Y con respecto a los animales, un apunte, por ejemplo, el ganado caprino en Canarias era muy importante, ¿no? O sea, entre los antiguos guanches, porque era el sustento, era el alimento. De hecho, en toda la historia de la aparición, del sincretismo de la Virgen de Candelaria, que aparece, que se la coloca en tiempos de los guanches, una imagen cristiana y es admitida, pues se le asigna como tributo un rebaño para ella, perpetuo, ¿no? Que era lo más sagrado, lo más valioso que tenía la comunidad, pues se le asigna a esa divinidad, con lo cual ahí lo caprino tiene un valor muy importante, es sagrado, es un tesoro, frente al can, frente a los perros asilvestrados, que eran los que ponían en peligro precisamente al ganado, porque causaban bajas, y se identifica lo demoníaco, o lo maligno, mejor dicho, más que lo demoníaco, se identifica con figuras de perros que serían los tibicenas, ¿no? Si ahí vemos cómo el perro silvestrado, lo más próximo que podíamos tener en Canarias a un lobo, pues se vincula con lo maligno, pero porque ocasiona daños, pérdidas en el rebaño, que es el sustento. Por lo tanto, me provocas hambrunas, me provocas escasez, digamos que pones en riesgo la supervivencia, por lo tanto es maligno. Pues ya veis que en Canarias hay un poquito de todo, de todas las tradiciones de muchos lugares, pero lo que tengo claro es que como en Canarias, en ningún sitio. Así que acercaos a sus fiestas. Tenéis la oportunidad de ser malos unos días, escobuleros, pues aprovechad esa ventanita que se abre y lo que pasa en Canarias se queda en Canarias. José Gregorio, muchísimas gracias por este ratito, por esta guía por las Canarias mágicas. Y que disfrutes del verano, que disfrutes de las fiestas, que disfrutes de la guía, del éxito y de todo lo que esté por venir. Muchísimas gracias. Amigo, gracias por la invitación. Gracias, José. Hasta la próxima. A nuestro siguiente invitado con el que nos vamos a la Comunidad Valenciana, ya le conocéis porque ha estado 2 o 3 veces por aquí, por Escobulandia, y ahora llega en esta edición de verano para llevarnos a un par de... es que llamarlo fiestas, de celebraciones, de eventos curiosos. Hoy nos viene al pelo además su nuevo libro, que es Valencia Hereje, editado por Almuzara. Raúl Ferrero, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? Pues muy bien. Con ganas nuevamente de estar aquí en el programa. La verdad es que... pues eso, con muchas ganas de empezar. Un gusto recibirte. A ver, fiestas, lo que se dice
fiesta. ¿Vamos a hablar de fiestas ahora? Bueno, pues la verdad es que sí. Eran fiestas fúnebres, fiestas un tanto macabras, ¿no? Ya. Claro, sí. como siempre decimos, si lo vemos desde la actualidad, ¿no? Desde hoy en día, pues claro, nos pueden resultar un tanto macabras, ¿no? Pero es verdad que en aquella época, pues se celebraban. Y hasta no muy tarde, ¿no? Prácticamente los años 60 de este último siglo se lleva a cabo este tipo de celebraciones. Me estoy refiriendo... Sí, pero Sí. le voy a dar la vuelta, sí, porque te estás refiriendo a los actos en el caso del fallecimiento de un niño pequeño, pero Sí. quiero que empecemos por la Inquisición, no solo por orden cronológico, sino porque venimos de hablar de brujas. Sí. ¿Ejecución inquisitorial igual a fiesta también? Ya hablando de cosas macabras. Bueno, también. También porque fíjate que aquí en Valencia, bien. como Muy bien. es paradójico, pero realmente cuando se llevaba a cabo una ejecución era un momento de júbilo, de algarabía, ¿no? Y donde el pueblo se juntaba de alguna forma. Sí, menos para el reo, ¿verdad? Menos para el reo. Menos para el reo. Lo pasaba mal, pero era el protagonista, como en Asterix. Lo pasaba mal, pero un ratito nada más. Lo que es curioso es que el reo aguantaba como un estoico, ¿no? En el patíbulo, Claro. porque fíjate que aquí en Valencia, en la Plaza del Mercado, se juntaban, como dijéramos, tres bandos, ¿no? Si habéis estado en Valencia o si alguno de nuestros oyentes ha estado en Valencia, la Plaza del Mercado tiene como tres bocacalles que dan a ella. Y en cada una de ellas se situaban, pues, multitud de gente, ¿no? Que le lanzaba piedras, fruta podrida, ¿no? Al reo. Claro, bien. es que ocurría que muchas veces no atinaban, ¿no? Entonces atinaban al bando contrario, que estaba situado a la otra parte. Claro, esto claro, llama la atención porque provocaba cierta guerra de guerrillas, ¿no? Entre la gente que iba a ver el espectáculo. A mí eso me recuerda, perdona, a lo que se llama el juego el balón prisionero. ¿no? Sí. Es algo parecido. Siempre le daban a quien no le tenían que dar, ¿no? O sí, a lo mejor aprovechaban para zurrarle al vecino que les caía mal. Al verdugo. Claro. Bueno, como os decía, que es verdad, ¿no? Que el reo aguantaba allí mientras estas guerras terminaban y se llegó incluso a nombrar aquí en Valencia un moderador. Fíjate que es curioso esto, ¿no? Que daba como si dijéramos el turno al lanzamiento de esas piedras o de esos... Se parece una película de Monty Python. El que levante la mano, que tire ahora. Sí. Y era una forma de ordenar los lanzamientos de fruta. Ahora tú. Y el reo dice, ¡ay, no me has dado! Imaginaros la imagen, ¿no? Y la situación de allí del reo plantado. Y realmente, pues eso, lo que te decía, ¿no? Esa situación de que todo el mundo iba a ver ese espectáculo. Incluso niños pequeños se situaban en primeras filas para poder presenciarlo. Y cuando había, por ejemplo, el tema de la gente más pudiente a nivel económico, lo que se hacía era la guillotina directamente, porque era una muerte más rápida, ¿no? Entonces, aquellos niños que se situaban cerca, fíjate de lo que estoy hablando, Fran, si tenían la suerte de que les salpicaba sangre, ¿no? del propio reo, pues era como un augurio de buena suerte, ¿no? Es Madre suerte. Es Así la tomatina, entre una cosa y otra, entre tirar cosas y salpicarte de rojo. Sí, pero bueno, ya te digo, bueno, aquí en la Plaza del Mercado, fíjate que la horca era fija, ¿no? Hasta prácticamente 1599, que es cuando se celebra el matrimonio de Felipe III con Margarita de Austria, cuando ya pues se decide demoler y se hace desmontable, pero estamos hablando, pues eso, siglo XVII, pues la horca era un lugar de, como te decía, de júbilo, ¿no? Lo que hoy en día pues puedes pasear por la Plaza del Mercado, te puedes tomar unas cañas, unas tapas, ¿no? Tomar el sol, pues hace unos siglos era un lugar macabro, ¿no? Un lugar pero al mismo tiempo... Pero no nos celebración, engañemos, ¿no? Raúl, no nos engañemos. A ver, en la época romana, el circo o lo que podía ser el Coliseum, ahí moría gente e iban allí y hacían apuestas y era a ver cómo si lo mataban de una manera o de otra, y si era una muerte insulsa pues no les gustaba y gritaban, y si le daban una muerte cuanto más sangrienta y tal, pues mejor. Entonces, ¿qué ocurre? Es que lo estamos viendo con cierto presentismo. Es decir, hoy en día tenemos televisión, radio, internet, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en aquella época no había nada. Y fútbol. Nada, cero. Con lo cual era un evento en la plaza pública, un apedreamiento, cualquiera cosa de estas, es que lógicamente era un punto y un momento de júbilo
júbilo no en cuanto a alegría, sino en cuanto a un espectáculo. No dejaba de ser totalmente. un espectáculo público. Totalmente. Entonces hay que verlo con esa visión, con esos ojos, no con los que tenemos ahora. Claro, ¿no? claro. Sí, por eso he empezado diciendo Y por eso se justifica. Claro, que no hay que verlo con el presentismo de ahora, sino con la época de entonces. Fíjate que aquí en la Lonja de Valencia, mientras se llevaba a cabo este tipo de ejecuciones, los mercaderes tenían sus puestos de fruta, de carne, de pescado allí puestos. O sea, se retiraban un momento, se realizaba la ejecución y se volvían a colocar, ¿no? Que incluso lo de Monty Python quedaría de maravilla, eso sí, ¿eh? Es tremendo. Pero es que incluso, David, fíjate que hay un autor que es Jaume Roig, en su obra El Espill, que desde aquí animo a que la gente pues, que tenga curiosidad y lo lea, pues llegó a afirmar que en los momentos en que se llevaba a cabo la ejecución de reos ahí en la Plaza del Mercado, que era recomendable no comprar carne en las carnicerías cercanas a la zona. O sea... no vaya a ser que... Ahí lo deja Jaume Roig, ¿eh? Ahí lo deja Jaume Roig. A ver, no hay que olvidar también un detalle que es muy significativo. Es decir, ¿por qué había ese jolgorio? Porque en el fondo el que se estaba ejecutando era alguien que había ido en contra de las normas sociales y religiosas. Por lo tanto, se estaba ejecutando al malo. Era como decir, nos estamos quitando a un parásito de encima. Entonces era una doble fiesta. Por una parte, te estás quitando a un pecador de encima, porque si lo dice la Inquisición será verdad. Y por otra parte, es verdad, era un momento para leccionar a los más pequeños, y esto es curioso y paradójico, ¿no? Los más pequeños se les colocaba en primera fila para decir, observa, para que no hagas lo que ha hecho este señor o esta señora a la que están ejecutando. Tienes que ser bueno, tienes que ser una persona piadosa, cumplir los mandamientos, etcétera, etcétera. Es decir, que este tipo de festejos también tenía una consideración moral. Entonces, claro, si estaba bien visto por las autoridades eclesiásticas y también las civiles, ¿cómo no va a ser bueno para el pueblo? Igual que pasaba con los circos romanos, cuando la gente iba a matar a un cristiano, matar al que sea, estaba bien. ¿Por qué? Porque si lo dice el propio emperador, y acordaros que el emperador estaba revestido de esa potestad, ni más ni menos que por los dioses, pues es que es bueno. Entonces, te quiero decir que esa sociología es muy importante tenerla en cuenta, y entonces, bueno, pues se iba allí sin pensar que estabas haciendo nada malo. Es verdad que podría repugnar más o menos en función de la ejecución. Y esta es una pregunta que te quería hacer, Raúl. Entonces, en Plaza del Mercado has hablado un poco de la guillotina, que sería ya muy posterior, evidentemente la horca, que era lo más habitual, me imagino que el garrote vil. ¿Qué formas de ejecutar había ahí? Me imagino que evidentemente en la hoguera no, porque olían mal los cadáveres, y pasaba igual que en la Plaza Mayor de Madrid o en la Plaza Mayor de Valladolid. Es decir, la hoguera se dejaba para las afueras, sencillamente, pero por el olor. Sí, no, pero ya que dices lo de ese olor nauseabundo que evidentemente provoca el cadáver, ten en cuenta que los mercaderes de la Lonja se quejaban, ¿eh? Porque dejaban colgado de la horca al reo durante días. Claro, porque le dejaban varios días. Sí, durante días, que incluso llegaba a caer en el entarimado de la horca por pudrimiento puro y duro de sus miembros, ¿no? Y caía. Entonces llegaba una cofradía con un carrito, la cofradía de los desamparados, que lo recogía y se lo llevaba, como tú bien dices, al barranco del Carraixet, es decir, a las afueras de la ciudad, extramuros, porque no podía ser enterrado dentro de un cementerio, ¿no? Incluso en el propio Botánico aquí en Valencia, lo que es el subsuelo de todo el Botánico, que hoy en día, pues evidentemente está con plantas protegidas, todo eso es una fosa común de gente que fue ejecutada en aquella época. De hecho, se dice que incluso parte de la familia de Luis Vives pudiera estar enterrada hoy en día en lo que es el Botánico. Lo que pasa es que al ser un bien de interés cultural y estar protegido, no se puede excavar ahí, ¿no? Pero además de la horca, fíjate que también estaba, como tú bien dices, el tema de la hoguera. Normalmente se hacía en las afueras, o en el caso de aquí de Valencia también, en el río, también, fuera de las murallas, ¿no? La hoguera estaba reservada siempre a temas de herejías mucho más graves, ¿no? Tema de sodomía, por ejemplo, judaizantes y tal. El tema de la horca era, pues, malhechores, pillaje, pues eso, carteristas, asesinos, ladronzuelos, generalmente. Y lo que es muy característico de la horca es que, como decía anteriormente, era fija. Hasta tal punto que en la Plaza del Mercado igual se procedía a la horca de una persona, que se celebraba una corrida de toros en la propia Plaza del Mercado. Es decir, se cubría con un toldo. En la Plaza Mayor de Madrid. Claro, se cubría con un toldo. Y allí se celebraba también una corrida de toros. O sea, quiero decirte, porque al principio del siglo XVI, más o menos, pues estaba rodeada toda ella con 28 columnas. Entonces se colocaba un toldo y se celebraba todo este tipo de festejos. Pero bueno, evidentemente los mercaderes de la Lonja se quejaban de ese olor que provocaba que ahí estuviera el reo, pues, durante días, ¿no? Y hablando de celebraciones y muerte, y era el inicio de la cuestión que empezaba a plantear antes Raúl, está el momento en el que
como tú bien has dicho, hasta los años 60 aproximadamente. Es que no sé si decir celebrar es la palabra, pero bueno, sí se hacía un evento especial por el fallecimiento de un niño pequeño, si no me equivoco, hasta los 7 años, que tiene un nombre, perdón por mi valenciano, ¿no? El Salvaets, ahí en la zona de Valencia. Sí, realmente es una tradición, y además una tradición exclusivamente de aquí, de la zona de Valencia, incluso se da algún caso en el tema de Murcia o sur de Cataluña, pero no en muchos más lugares de la península, y se conoce como el velatorio de Salvaets o el velatorio de Mortichols, o lo que sería el velatorio de los mortichuelos. El origen no es incierto. Se puede considerar que el origen podríamos remontarnos incluso a un tema precristiano, ¿no? Y ya, por ejemplo, en los íberos consideraban que ese niño muerto se convertía en una especie de angelito, ¿no? En un espíritu benefactor, un espíritu protector que los enterraban en el subsuelo de la propia vivienda, ¿no? Nos podemos remontar a los años, siglos XVII, siglos XVIII, ¿no? Para no hacerlo muy largo, evidentemente, esta tradición, porque es una tradición que era una especie de ritual funerario, mortuorio, de niños, normalmente de 7, 8 años, lo que hacían era que, se le conoce como Albat o Albaet porque moría en los albores de la vida, ¿no? En esa época temprana, de alguna forma. Bueno, pues se colocaba la criatura normalmente vestida toda de blanco, en una mesa cubierta con velas, blanca siempre, y ese féretro se le adornaba con una corona de flores blancas, que, como el color de la inocencia, de la pureza, ¿no? Y normalmente eran de tela o de papel. Esa tradición a este velatorio se le acompañaba, y aquí es donde viene ese tema, o ese toque festivo, ¿no? Con la danza del velatorio, ¿no? Y es que se juntaba la gente con guitarras, con bandurrias, con instrumentos típicos de la zona, incluso con chirimita, por ejemplo, y tocaban, comían pasteles, vivían, por ejemplo, bebían mistela, y era una especie de que se celebraba que ese niño pues había alcanzado el más allá totalmente libre de todo pecado, ¿no? Incluso en los velatorios no se les daba el pésame a los familiares, sino que lo que se daba era la enhorabuena, porque realmente había alcanzado ese más allá limpio, ¿no? Y tampoco había un toque de muerto cuando sonaban las campanas, sino que era un tañido de alegría a la hora de tocar campanas. Cuando, José Benlliure, por ejemplo, representa esta fiesta de Salvaets, o también Gustavo Doré. De hecho, Gustavo Doré y Charles Chevalier, cuando viajan por España entre 1862 y 1871, visitan diferentes provincias, y una a la que van realmente es a Gijona, ¿no? Y allí presencian lo que es este ritual in situ, ¿no? Si queréis os lo leo. Dice: en Gijona presenciamos un rito fúnebre que nos sorprendió. Íbamos por una calle cuando escuchamos sonidos de guitarra, bandurrias y repique de castañuelas. Nos asomamos por la puerta entreabierta de una casa de labradores al creer que celebraban una boda. No era así. Todo estaba dedicado a un niño muerto. Una pareja joven en traje de fiesta de los labradores valencianos danzaba una jota tocando castañuelas, mientras los músicos e invitados que formaban círculo alrededor de los danzantes los animaban cantando y dando palmas, ¿no? Eh, es muy curioso o significativo que en 1770 el obispo de Orihuela, Joseph Tormo, envía un escrito a la Audiencia de Valencia diciendo que esto no se podía tolerar. Es decir, que el fallecimiento de una persona no debía ser motivo de alegría, ¿no? Y de júbilo, sino todo lo contrario. Era un momento de tristeza, de melancolía, de recuerdo. La audiencia lo admitió, pero no en su totalidad. Siguieron celebrándose este tipo de tradiciones o de este tipo de ritos funerarios, hasta tal punto que incluso Blasco Ibáñez lo refleja en su obra La Barraca. Se refiere a este tipo de celebración. Y él, también, si quieres te lo leo, dice: Fin meu, hijo mío, rey de Samares, rey de su madre, gemía la pobre Teresa, había que acicalar al albaet para su último viaje, vestirle de blanco puro y resplandeciente como el alba, de la que llevaba el nombre. Tiñó las pálidas mejillas con rosado colorete, la boca del muertecito, ennegrecida, se animó bajo una capa de encendido bermellón. 4 muchachas, con hueca falda, mantilla de seda caída sobre sus ojos y aire pudoroso y monjil,
agarraron las patas de la mesilla levantando todo el blanco catafalco. Los músicos preparaban sus instrumentos para saludar al albaet apenas transpusiese la puerta, y entre el desorden y el griterío con que se iba formando la procesión, gorjeaba el clarinete, hacía escalas el cornetín y el trombón bufaba como un viejo gordo y asmático. Después, rompiendo el gentío, aparecieron las 4 doncellas sosteniendo el blanco y ligero altar, sobre el cual iba el pobre albaet acostado en su ataúd, moviendo la cabeza con un ligero vaivén, como si se despidiese de la barraca. Los músicos rompieron a tocar un vals juguetón y alegre, colocándose detrás del féretro y después de ellos, abalanzándose por el camino, formando apretados grupos todos los curiosos. Es espectacular porque incluso... ¡Ojo, qué imagen! Sí, sí. Es espectacular Uf, joder. porque es que encima hay un testimonio real que fue testigo de un ritual. Y este testimonio dice así. Dice, fui testigo del ritual, sin música, a principios de los años 60. En una casa de Tabernes Blanques, que es un pueblecito de aquí cerca de Valencia, había fallecido una hija de unos amigos de mis padres y acudimos a la casa mortuoria. Una gran cubre de damasco servía como cortina de fondo y las sábanas de lino se hallaban salpicadas de pétalos. Los cuadros con el ángel de la guarda presidía el conjunto. Los vecinos y familiares permanecían sentados en sillas tomando licores y pastas, mientras una madre lloraba desconsoladamente. Yo creo que desde un punto de vista antropológico, ¿no? Es tremendo, es decir, es una fiesta que, bueno, pues hoy en día pues ya no se celebra, ¿no? Pero que no hay que olvidar que, bueno, este rito funerario de Salvaech, pues que en alguna época fue un momento de alegría y de júbilo, ¿no? Luego hay Para una la cuestión, Había también una... perdona Jesús, no, simplemente que como a finales del siglo XIX, principios del XX, ya llevaba muy pocas décadas la fotografía. Y es que el hecho de que un buen augurio de un inocente libre de pecados ascendiera directamente al cielo, es decir, la última foto del niño se conservara, es que eso era como antes de que se descompusiera el cadáver, eso era como un tesoro. Ahora esto nos parece una aberración total. Pero es que yo he visto... Es increíble. Marcos, fíjate que en muchos países de Europa y de otros lugares del mundo, Estados Unidos, por ejemplo, se vestía específicamente de gala Flores, al niño con muerto, todo. se le hacía una fotografía. Lo de las fotos de muertos, que que había toda una estructura de maquillaje, de composición, de luz, que son horripilantes las fotografías, si las ves. ¿Sabes? Es como, Joder. como Sí, aparece da un en poquito Carlos en la de película de virus. los otros, que de Amenábar. Eran Exacto, álbumes sí, y me gustaba álbumes mucho, sí, de la sí. gente que tenía la última fotografía de su familiar, que eso era lo que realmente, o sea, era como un exorcismo, era como yo tengo mi familiar, lo tengo en un papel y lo tengo conmigo para siempre antes de que se meta en la tumba y se pudra, ¿sabes? De hecho, si os acordáis, hace años cuando hicimos un programa allí en Valencia, en el Museo Valencià de Etnología, estaban preparando Sí. una exposición sobre estas fotos de muertos, estas Fotos de glorias muertos, que sí. los llaman en otros sitios de los niños ya fallecidos. Maese. Pues mira, hay una película que Raúl, tú la conoces perfectamente y todos mis compañeros también, que trata este tema desde una manera muy parecida de la alegría por el fallecimiento de alguien, porque ahora sí que va a estar, de alguna manera y según sus creencias, cerca de Dios, que es Camino, de Guillermo Sí, Faiser. hombre. Ujú, claro, Sí. Jesús. Sí, la pregunta que te quería hacer, Raúl, tú acabas de decir que efectivamente el toque de muerto era distinto, no es el toque de muerto de un adulto, sino que había un toque, un repique de campanas, pues un poco más alegre cuando fallecía un niño de estos porque directamente iba al cielo. Y entiendo que en muchas localidades, cuando se producía esta celebración, vamos a llamarla, también iba acompañada de música y también iba acompañada de una danza específica, ¿no? Tengo entendido que una danza del velatorio o del mortisol. Sí, había una danza concreta. De hecho, tengo pendiente entrevistarme, porque lo conocí el otro día, casualidades de la vida, es una persona, pues, un octogenario, que danzaba en esos velatorios, que tocaba esa música. Y digo, tengo que hablar contigo, me tienes que explicar qué danza se cantaba, qué es lo que se cantaba. Entonces tengo pendiente hablar con él, porque me dijo que incluso tiene las castañuelas que él utilizaba cuando era joven, cuando llevaba a cabo estas danzas, ¿no? Y sí, bueno, he localizado incluso cuáles eran esas primeras coplas que sonaban. Lo voy a leer en valenciano, luego lo traduzco. Dice, la dansa del velatori
la danza del velatorio, dones vingau a ballar, mujeres, venid a bailar, que es dansa que siempre es dansa, que se danza que siempre se danza, cuando se ha muerto algún albat, cuando se ha muerto algún albat. O sea, eso eran las primeras coplas que se pronunciaban y luego, pues evidentemente había una especie bueno, pues con las castañuelas, como una jota, ¿no? Bueno, pues con guitarras y, bueno, yo ya te digo, tengo pendiente de hablar con esta persona y que me cuente más. Esta tradición, sin la parte festiva que yo recuerde, sí que la he conocido en Tarancón, Cuenca, que no deja de ser el camino de Valencia hacia Madrid. Y sí que me hablaban, y esto lo conocí en primera persona, sobre esa costumbre de ir a visitar las casas de los niños fallecidos, y me lo contaban con total normalidad. O sea, es lo que se hacía. Se había muerto un niño, todos los niños íbamos a la casa. Y eso, Raúl, ahora mismo nos parece súper chocante, nos parece imposible, nos parece súper macabro, pero te habla de la normalidad con la que se asumía la muerte en aquellos momentos, que no deja de ser triste, en el caso de la madre que antes mencionabas, pero que era lo que había. Claro, y de hecho, por ejemplo, cuando hoy en día pues fallece alguien, pues evidentemente pues esa persona antes no se velaba en el tanatorio, se velaba en casa durante un periodo de tiempo, pero fíjate que era muy distinto el rito, quiero decirte, todo eran velas, eran crucifijos, se tapaban, por ejemplo, los espejos, porque se decía que por ahí de alguna forma podía escaparse o podía captar el alma, ¿no?, del difunto. Se abrían las ventanas también, de par en par, era una tradición que había también aquí en pueblos de Valencia para que esa alma del difunto pudiera salir tranquilamente de la vivienda. Se quemaba espliego, lavanda, ruda, ¿no?, para todo tipo de este tipo de plantas aromáticas para limpiar la casa, se limpiaban las sábanas, es decir, se llevaba a cabo toda una serie de actos que nada tienen que ver con esto de los albaets. Es decir, en el caso de los albaets era todo blanco, era todo blancura y ya te digo, el tema era una celebración, nada que ver con lo que era el fallecimiento de una persona mayor. Y lo que decía Jesús del toque de campanas, cuando fallecía una persona eran toques graves. Que yo aún recuerdo, claro, eso es ese tipo de que yo aún lo recuerdo cuando era pequeño y jugaba en la puerta. Duelo. Claro, el toque a duelo que yo cuando era pequeño, yo sé, con 9, 10 años, y jugaba en el patio de mi casa o en la calle, cuando escuchabas eso, pues claro, era que alguien había fallecido. Sin embargo, ya sabías. El toque de campanas de los niños era más continuado y mucho más agudo. Era clink, 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 como triste, no era tan solemne de alguna forma, claro, sí. Más angelical. Claro. Sí. Pues ya veis, escobuleros, fiesta y muerte por partida doble. Celebración y muerte, que cada uno lo llame como quiera y lo juzgue como... Ahora nos parece raro, evidentemente, pero como bien decía Raúl, no se puede mirar todo esto con los ojos actuales. Y si queréis más costumbres llamativas, curiosas, herejes todas ellas, Valencia Hereje, editado por Almuzara y firmado por Raúl Ferrero. Raúl, gracias una vez más por acompañarnos aquí en La Escóbula, en este caso en este viaje veraniego. Nada, gracias a vosotros por estar otra vez aquí con vosotros. Es un auténtico placer. Y la verdad que, bueno, no digo nada. Quiero decirte, esto ya lo trasladó o ya lo pintó, lo dibujó Gustavo Doré, ya lo trasladaba o lo escribía Vicente Blasco Ibáñez en La Barraca. Quiero decirte, es algo que hay que recuperar. Es parte de nuestra historia que tiene que quedar. Así es. Gracias, Raúl. Un abrazo. A vosotros siempre. Gracias. Chao. Chao. Bueno, pues venimos a hablar de unas celebraciones curiosas, de esas ascensiones al cielo de los niños fallecidos, y vamos a ir a otro tipo de ascensión y de una celebración que a mí me ha llamado mucho la atención, que es el misterio de Elche. A Elche nos vamos con Moisés Sánchez, que es graduado en filosofía, estudiante, amante de la historia, investigador y creador de la asociación Enigmas Crevillente. Hola Moisés, ¿qué tal? Hola Fran, ¿cómo estás? Un placer escucharte y recibirte aquí en La Escóbula. Allí en Elche celebráis esta ascensión a los cielos, pero en este caso no de niños, sino de la mismísima Virgen María, ¿no? En esto consiste el misterio de Elche, el misteri de Elche. Bueno, eso y muchas otras cosas que puedo contarte. Por ejemplo, hay también niños participantes en el misteri. ¿Ah, sí? Sí, claro. Mira, lo que yo no sé si es común, Jesús, es
celebrar en sí mismo este fallecimiento, ascensión y coronación de la Virgen como... O sea, como gesta popular el 15 de agosto, sí, pero como representación, que es al final lo que se hace allí en Elche. Técnicamente es la Asunción, fíjate, que es un poco distinto. De hecho, no fallece la Virgen como tal, ¿eh? Si somos puristas teológicos, no fallece, sino que es ascendida a los cielos por los ángeles, fíjate, pues para no sufrir lo que sería la muerte convencional de un ser humano, ¿no? De hecho, lo pide ella, ¿no? Yo quiero estar con mi hijo. Exactamente, va directamente para allá, que es lo que se intenta. De la dormición y asunción y coronación de la Virgen. No es... Exactamente. Y eso se celebra el 15 de agosto. Dentro de las fiestas marianas hay como 3 muy importantes. Una es la del 8 de septiembre, que es el nacimiento de la Virgen, que prácticamente es fiesta en media España. La otra sería esta del 15 de agosto, que es la Asunción, y la otra sería el 8 de diciembre, que sería la Inmaculada Concepción, que luego se convirtió en dogma. Pero esta de la Asunción es muy, muy llamativa, muy interesante, porque, bueno, evidentemente forma parte, ¿no?, de lo que es los evangelios y forma parte de muchas doctrinas cristianas y católicas, un poco diciendo dónde se produjo esa Asunción. Unos dicen que fue en Jerusalén, otros dicen que fue en Éfeso, en Turquía. Entonces, bueno, hay como muchísima discusión en ese sentido, pero lo que no hay discusión es que realmente sube a los cielos. Entonces, lo interesante de esta fiesta medieval que se celebra en Elche es que se representa, y se representa, como él bien dice, también pues, por multitud de gente y por niños, y lo más curioso, porque no hay mujeres. Es decir, es una tradición donde las mujeres no podían intervenir, ahora nos contará Moisés por qué, y son 2 días, realmente estaríamos hablando por una parte de la Vespra, que sería el 14, y la segunda parte sería la Festa, que es la que representa la Asunción de la Virgen en cuerpo y alma, y por supuesto su coronación. Entonces todo esto es un espectáculo, es un acto teatral, pero dentro de la iglesia. Entonces, que por cierto, evidentemente no estuvo bien mirado ni bien visto por obispos, por cardenales, por sacerdotes, etcétera. Pero a pesar de todo, ha pervivido hasta hoy, y eso lo convierte en una fiesta única, característica, y donde se dan todos los elementos simbólicos, pero también religiosos, espirituales y católicos, concentrados en Elche. Porque Moisés, ¿cómo nace esta idea? Bueno, sí que se sabe, claro, de representar, de hacer esta obra de teatro, vamos a llamarlo así, en lugar de hacer una celebración habitual. A ver, respondiendo un poco a lo que dice Jesús, es cierto, en Elche siempre ha habido tradición asuncionista, es decir, que es una cosa muy nuestra, ¿no? Casi visigótica, o sea, casi de visigodos. El tema es tan claro que Elche es prácticamente la festividad principal, ese 14 y 15, esa Vespra y esa Festa, que se celebran pues desde siempre, ¿no? Prácticamente, porque en 1265 hay una expulsión, llega Jaime I y expulsa a los moriscos de Elche, un poco de historia, y en ese momento él ya impone ese culto a la Virgen de la Asunción dentro de la mezquita Aljama, que la convierte en una basílica con el culto asuncionista. Es decir, que la Basílica Santa María ha ido pasando todas las reformas, modificaciones y obras que se han hecho con ese culto implícito. Y luego, por otro lado, por otro lado está la parte más tradicional, más legendaria, que sería la parte del guardacostas Francesc Cantó, que es una representación que se hace muy especial aquí en Elche, el 29 de diciembre de 1370, donde se cuenta la historia de que el guardacostas Francesc Cantó estaba en la madrugada de ese día 29 de diciembre, vigilando las playas del Tamarit, que está muy cerca de Elche, está en Santa Pola, y claro, se encontró una arca flotando que venía de no se sabe dónde, parece que una luz le ciega, y cuando él despierta se encuentra el arca con la Virgen, la imagen de la Virgen de la Asunción y la consueta original del misterio. Eso dice al menos la leyenda, por lo menos. Y de entonces ahora... Claro, sí, entonces desde ese punto, claro, hay esa temática asuncionista, aunque es cierto que es desde mediados del siglo XV, más o menos 1470, 1480, tenemos constancia de que se celebra, aunque la única prueba testimonial y escrita es el testamento original de Isabel Caro, una de las familias más importantes de Elche, donde en 1523 hace referencia a esa gran fiesta de tradición y solemnidad de la Virgen de la Asunción. Y ese es el primer documento escrito. Hace poco hicimos una exposición en Elche de los 500 años del documento como texto importante.
Y te decía, y es uno de los puntos que comentaba Jesús, que de entonces a ahora hay esa tradición que se ha mantenido, que es la de que esta representación solo la hagan hombres, cosa que en el siglo XXI entiendo que choca, pero sobre todo la gran pregunta que tengo, y perdón, es ¿quién hace de la Virgen? Sí. Es un niño hace de la Virgen. Sí, claro. A ver, esto tiene que ver todo un poco, hay que, digamos, extrapolar o viajar con nuestra mente hasta el siglo XIV, siglo XV. Entonces, tenemos que entender que al principio todos los actores, toda la gente que actuaba en Misteri, todos los cantantes del Misteri, eran gente del clero. Tenemos constancia de que eran sacerdotes, obispos y demás que participaban en esta fiesta. Entonces, las voces blancas, las voces de mujer, eran posiblemente los monaguillos. Eran hombres todo. No se podían usar mujeres en el teatro asuncionista. Bueno, eso ni en ese ni en el otro. Bueno, cuidado, en España sí. En España sí, en Inglaterra no. En las obras de Shakespeare, en Inglaterra no se podía. En España mujeres. sí se podía. Las mujeres sí tenían papel como actrices. Pero lo ha dicho, pero en el asuncionista no, había determinados temas que no. Pero eso se mantiene hasta el día de hoy, lo cual entiendo que causa sorpresa por no utilizar otras palabras en el siglo XXI. Claro, polémica. Claro. A ver, es que hay que entenderlo un poco. Este tema hay que mirar con los ojos grandes de la historia. Y hay que entender que estos dramas, hay una cosa muy importante en el Misteri que es la tradición. Es decir, realmente el Misteri es patrimonio por la cuestión de la tradición. La tradición es que el padre ha pasado al hijo y del hijo ha pasado al nieto y así constantemente durante 500 años, porque nunca se ha perdido la tradición. Se intentó prohibir en el siglo XVII, durante el año 1600, el Concilio de Trento prohibió expresamente las temáticas asuncionistas, los teatros asuncionistas dentro de las iglesias, y muchos se fueron a la Plaza de los Pueblos, pero en Elche hubo unas protestas y demás, y entonces el Papa Urbano VIII accedió, hizo un rescripto en el cual daba un privilegio de perpetuidad para hacer el Misteri dentro de la Basílica de Santa María. Lo que sí entiendo es que esa celebración que estaba protagonizada por religiosos, con el tiempo se ha ido abriendo a la sociedad civil, ¿no? Que ya no son los propios sacerdotes, sino que es el pueblo. Y que será un honor, entiendo, para la gente de Elche poder participar en esta fiesta. Oye, dejadme que os cuente una anécdota. Yo he estado allí y he estado viendo con unos prismáticos cómo es el asunto. Entonces, en la cúpula de la Basílica de Santa María se abre una compuerta y hay dos operarios dentro, que tú los ves, cómo van dejando caer un grupo de 5 personas. En medio está un hombre vestido con una peluca, es un joven, y a los lados de este hombre que encarna a la Virgen hay 2 ángeles con pelucas rizadas y con una guitarra y van cantando. Abajo de estos hay otros 2 niños, con lo cual imaginaos que son 5 personas que bajan de un cable por una compuerta a una altura impresionante y bajan cantando. Esto es una superproducción. Que es un canto barroco muy, muy singular. Bajan hasta lo que es la superficie, donde hay al menos como 10, 12 hombres también, pues que encarnan a diversos apóstoles, o no sé exactamente quiénes representan. Coge lo que es una figurita pequeña, se la da a la Virgen y luego vuelve a subir. Yo estuve mirando con unos prismáticos la cara que tenía el hombre disfrazado de la Virgen, puesto que la persona que había allí tiene un riesgo alucinante, porque de la compuerta tiene que hacer subir eso con un mecanismo, con una polea, con un motor o con lo que sea. Ahora mismo habrá exactamente un torno, habrá mecanismos más que hace 2-3 siglos, pero todo se hace con un cuidado. Pero la cara que tenía el hombre vestido de virgen era todo un poema, porque era sonriente, pero a la vez como de miedo de que todo saliese bien y que eso no se bamboleara y se cayera, porque es que son 5 personas, son 2 niños, 2 hombres, son 3 hombres, ¿eh? O sea, que imaginaos esas 5 seres humanos subiendo por un cable. Sí, son 3 adultos. Joder, bueno, más, de hecho, más. Es que si queréis os cuento un poco sobre el tema de lo que es la representación en sí, ¿vale? Claro.
Claro, es que lo que está diciendo Marcos es una de las partes interesantes o centrales de toda la obra, que no voy a entrar un poco en esto, pero ese artefacto se llama el Araceli, o Recélica. Y efectivamente son 5 personas las que van en la Araceli, que son 2 ángeles adultos, 2 ángeles niños. Los ángeles adultos, uno va con una guitarra y el otro va con un arpa. Y luego está el ángel mayor, que va en el centro. Incluso en la segunda parte, en la véspera, hay un momento, que es la coronación, donde suben las 5 personas a la vez, y a la vez desde el cielo baja otro artefacto, que es la Trinidad, que supone el Padre Celestial con 2 ángeles más que coronan a la Virgen en ese momento. En ese momento, ese torno soporta 900 kilos. Y una de las particularidades del torno es que es prácticamente, es el mismo mecanismo que usaba hace 200 años, porque la tradición es tan importante, claro, efectivamente, uno puede parecer a lo mejor y pensar que ¿por qué no ponemos un torno eléctrico, no? No, pues la tradición marca que la cuerda debe pasar tanto, de que el araceli debe pesar tanto, de que debe estar tantos segundos para bajar hasta el cadafal, que se llama ese soporte central donde están todas las actuaciones. Y claro, tiene que pasar tantos segundos bajando, tantos segundos subiendo, está todo absolutamente medido, todo calculado. Mucho más. Y eso es lo sorprendente de lo que puede parecer de principio. No, yo estoy pensando, y perdón por la comparación, que esto es Broadway dentro de una iglesia. O sea, no me extraña que fuera polémico, pero me parece alucinante. Me parece alucinante. Juanic. Yo también he visto el misterio de Elche. Y aparte de lo que ya ha contado Marcos, a mí lo que más me impresionó fue la manera de iluminar ese descenso, porque iba perfectamente dirigido. Lo tengo así, como si lo estuviera viendo ahora mismo, porque la luz va directamente dirigida según por colores y por categorías a cada uno de los personajes que van bajando y que luego van subiendo. Y aquello me impresionó bastante y tal, porque además, y si no me equivoco, creo que había por ahí alguien que andaba con un incensario que también hacía que esa iluminación hiciera varadas de alguna manera, ¿no? Como tratando de representar el cielo dentro de lo que es la teología cristiana, ¿no? ¿Lo ves, David? Que digo lo de Broadway, es una coña, pero esto está todo calculadísimo. No, a ver, claro, pero es que además también ahí hay que tener en cuenta lo que era no solo la estética, sino las características propias del teatro medieval. Entonces, en este caso, fijaros que hay 2 esferas. Hay la esfera terrestre, el plano de abajo, y luego la escena celeste, la escena celestial, ¿no? Que son los 2 planos. Uno es el plano horizontal y el otro es el plano vertical. El plano vertical, que es esa ascensión o esa bajada, pero sobre todo es la ascensión que representa de la Virgen, y que además no deja de ser algo típico, por supuesto, del teatro medieval, pero no solo en España, en toda Europa, que tenía ese componente religioso y moralizante, y que intentaba conjugar esas 2 partes en esa representación. Hombre, lo de Broadway, no sé si Broadway o si Hollywood, pero sí es cierto que en aquel momento, hoy en día, pues igual nos lleva más esa carga emotiva. Pero en aquella época, ojo, que el detalle de ver subir y bajar, claro, esa carga emotiva, porque hoy en día pues el tipo del efecto, los efectos, digamos, entre comillas, especiales, de hacer levitar a una persona en un escenario, pues están muchísimo más conseguidos, ¿no? Pero hoy en día, sobre todo, es esa carga emotiva que tiene en ese momento. Y luego, una cosa que estamos, que no estamos comentando, y es que todo este espectáculo no deja de ser, espectáculo como tal, no deja de ser un espectáculo musical, porque en todo momento, o sea, aparte de las más de 300 personas que están ahí, pues que es como toda una organización, es decir, como organizar una obra de teatro, igual que pues en Esparraguera, ¿no? Cuando La Pasión y cosas de estas, o sea, es una obra de teatro que se hace dentro de la basílica, ¿no? Pero que está todo ajustado, o sea, que hay personas, pues desde tramoyistas, maquillaje, todo, ¿no? De todo tipo. Y
sí que me gustaría, para terminar, destacar esas dos esferas, ¿no? Donde conjugan esa escena, esa esfera, la profana y la sagrada. Esa escena más horizontal y esa escena vertical, que es la ascensión, y que en aquella época ver subir o bajar el efecto, estamos hablando de que esto ya lleva 5 siglos, ¿no? Pues tenía que ser la leche. Totalmente. Joder, que yo no he ido a Elche, no he ido a ver esta... Joder, Jesús, tengo que ir este verano. Tenemos que ir, ¿eh? Yo tampoco lo he visto, no lo he visto en persona, sí, conozco. Pero fíjate, lo que está comentando David, ¿no? Lo que también estáis comentando todos. Es que es espectáculo puro. Es que eso era esencial, además en la época le daba un especial valor. Claro. Y que viene desde el siglo XV de forma ininterrumpida, lo cual ya tiene mérito, y que la cúpula está a 25 metros de altura. 25 metros. Sí. Yo no sé si habrá habido algún incidente a lo largo de todos estos siglos. Sí. Ha habido imagino que si cuéntanos... y posiblemente el incidente, si no ha ido a más, se habrá considerado un milagro. Bueno, pues efectivamente, Jesús, veo que estás muy bien informado. Vale, yo si queréis os cuento un poquito porque tengo unas anécdotas muy interesantes de lo que pasó en el Misteri. A ver, hay un dicho popular en Elche, como tradición, que dice que aquel que sale en el Misteri nunca muere de desgracia. O sea, todo el mundo que sale en el Misteri muere de muerte natural. Nadie muere de accidente. Eso es una tradición. ¿Vale? Entonces, claro, parece un poco fantasioso, pero el caso es que hay ejemplos. Eso es lo gracioso del tema. ¿Vale? Y os voy a contar. Bueno, ya ha habido casos de gente que se ha caído de la cornisa superior, pero exactamente hay unos folletos que eran folletos de caña y cordel, que eran unos folletines informativos de noticias y de iglesia y demás, que se ponían a la venta en las plazas. Entonces hay uno del año 1727 que habla de, pues al parecer, uno de los que estaban visitando y estaban viendo el Misteri se cayó de espaldas contra 2 espectadores más. Entonces, milagrosamente, nunca mejor dicho, se salvaron los 3. En lo cual ya en sí es una caída importante y tal, pero por supuesto la Virgen extendió su manto para salvarlo, ¿no? Y esto parece un poco, claro, dices tú, bueno, 1727, pues bueno, pues será un poco fantasioso, pero claro, hablando con el maestro de capilla, que es Francisco González, él me dijo que él ha conocido un milagro también. Y digo yo, no me lo puedo decir, cuéntamelo, ¿no? Obviamente. Y aquí os lo traigo. Hay un señor que se llama Zoilo, y este señor le pasó lo siguiente. Él es uno de los apóstoles, y entonces en uno de los ensayos, pues oye, pues que no llega este chico, tal, ¿qué ha pasado? Entonces se dan cuenta o van averiguando hasta que por fin les dicen que la noticia que este señor tiene un accidente gravísimo, un accidente del grave de que un camión, le pasó por encima. Y él con la moto. Entonces, literalmente fue el bomberos a sacarlo. Decían que no sobreviviría. Claro, entró en coma profundo y tal. Y el día 15, tras terminar justamente la segunda parte del Misteri, recibió la noticia que había salido del coma. Y esto es cierto. O sea, esto no es una opinión, ni una fantasía, ni una leyenda. Esto es un hecho real y comprobable. Este señor está vivo hoy en día. Y se puede, es un hecho casi milagroso. A ver, la tradición es importante, por supuesto, pero el hecho no deja de ser llamativo, cuanto menos. Sí. Pero por lo que nos estás contando, es una celebración que hay que ir a ver, seas creyente o no. Esto trasciende la creencia religiosa, ¿verdad? Por supuesto. Es que mira, Fran, ese es un tema casi central. Resulta que toda la gente, aquí gente cree que a lo mejor es la devoción de ir a ver el Misteri porque cree en la Virgen. Aunque sorprenda mucho este tema, hay gente que es atea, pero cree en la Virgen de la Asunción de Elche. Y hay gente que no va nunca a misa, pero cree en la Virgen de la Asunción. Sabéis que Elche es una ciudad tradicionalmente, pues, más en la línea republicana y socialista. Y sin embargo, el Misteri es atemporal a este tema. Es decir, nunca jamás ha dejado de faltar cantores, nunca además ha dejado de faltar representantes, nunca ha dejado de faltar visitantes. Es atemporal la devoción de la Virgen de la Asunción a los ilicitanos. Es muy tradicional nuestra. Sí, Patrimonio oral e inmaterial de la humanidad por la UNESCO.
Jesús. Ahí está el listón, ¿eh? Arribita. El listón está muy alto. Además es único, ya te digo, es una representación única en toda España que se mantiene viva, ¿no? A pesar de las numerosas prohibiciones y sobre todo a partir del Concilio de Trento. Y yo creo que es algo muy genuino, algo que debemos conservar, porque efectivamente también eso forma parte de ese patrimonio inmaterial. Y por terminar un poco, hay dos aspectos que todavía nos han mencionado y que me gustaría que nos comentaras. Y es, por una parte, el canto, el bello canto, que es el ternari, ¿no? El que hacía alusión antes David, y por otra parte el texto. El texto, aparte de algunos trozos en latín, es un texto que está escrito en valenciano antiguo, y estamos hablando de una tradición del siglo XV, con lo cual entiendo que es de las primeras manifestaciones escritas del valenciano. Efectivamente. Durante años se pensó, el texto por un lado, por los cantos, seguir el orden, es una cosa muy importante dentro de toda la tradición, es decir, toda la polifonía, la monofonía que se escucha en todos los textos, es un testimonio súper importante para la tradición. Y claro, efectivamente, la primera consueta que tenemos es de 1623, existe, pero la primera copia es de 1639. Entonces, claro, ahí también ya salen todos los cantos registrados, todos los tal, pero lo importante es que se han seguido haciendo como se hacían hace 500 años, obviamente, ¿no? Y los cantos, pues hay cantos en cada una de las estaciones. En el Andador, por ejemplo, la Virgen para 3 veces y representa como las escenas del Vía Crucis, el huerto de Getsemaní, incluso el Cadafal, representa Josafat, el huerto de Josafat, que es donde la Virgen quería estar enterrada. O sea, que tiene una iconografía súper importante. Y la otra pregunta acerca del texto, ¿vale? El texto en sí mismo es un documento en sí mismo ya para estudiar, porque claro, el texto no solo está en valenciano, que mucha gente dijo en su momento que estaba en lemosín, que es una lengua diferente, sino que es valenciano mezclado con latín. Entonces, creemos o se cree que es algo para que la gente supiera, como motivo aleccionador. Los curas, los sacerdotes en el momento que empezaron el misterio, hicieron esto con motivo aleccionador, para que la gente entendiera ese texto, esas palabras, ese canto, y fueran recordados como una parte más aleccionadora de la tradición, de esa representación. Por lo tanto, no tiene toda la parte en valenciano, toda la parte en latín, y por supuesto es un documento súper importante a nivel estudio de valenciano, siendo unos documentos más antiguos de este tipo que se encuentra. David. Sí, yo creo que incluso al hilo de lo que estás diciendo, no conozco en profundidad lo que es el texto de la polifonía, pero sí que entiendo que la parte en latín sería la parte más litúrgica y la parte que está más en valenciano sería la parte más narrativa, para que la gente, para que el pueblo entendiera exactamente qué es lo que estaba sucediendo y por qué, porque como estamos diciendo es un teatro aleccionador propio de la época, ¿no? Y por supuesto de ese teatro con tintes religiosos, tiene que ser aleccionador, con lo cual esa parte más en latín sería la parte más litúrgica y la parte para que entendiera todo el vulgo sería la parte en valenciano. Lo cual eso, David, significa una intención, la de que se quiera que se entienda. Sí. Porque fíjate, es aleccionador totalmente, misas, es aleccionador. Claro. Sí, totalmente. Sí, lo es. Pues Moisés, lo has vendido muy bien. Yo ya tengo plan para el 14 y 15 de agosto, así que nos vemos allí en Elche, a ver si nos encontramos por la Basílica. Hombre, eso por supuesto, ahí estaré. Decidido. Pues Moisés Sánchez, gracias por explicarnos tan bien este misterio de Elche, por demostrar esa pasión, no solo la tuya, sino la de toda la ciudad. Y nos vemos este verano por allí. Un abrazo grande. Venga, muchas gracias. Gracias, Moisés. Un abrazo. Moisés. Chao. Pues nada, yo ya, Marcos, creo que voy a tirar para tus tierras. Sí, pero si vas al Misteri a mediados de agosto, vete pertrechado de abanico, porque meterse en la basílica a esas fechas es horroroso, todo lleno de gente y tal. Pero bueno, luego te vas a la playita, ahí a Santa Pola. Una horchatita. Santa Pola, Santa Polero. Muy bien. Muy bien. Y calderito de Santa Pola. Vamos al caldero. Me lo ha vendido bien David, Carlos, en lo de la horchatita. El caldero, ¿O cervecita para este verano? ¿Qué prefieres?
Caldero. Ah, pues Caldero. Él es más de caldero. Y bueno, la horchata también la dejamos para el día y la cerveza, por supuesto, para la noche. Eso siempre. Que nos vamos, Juanica, a pasarlo bien. Que me voy a tomar unos fartons mojados en horchata. Eso es. Si aquí, Jesús, hay menú, lo que quiera cada uno. Será por comida, será por bebida y será por fiestas. Si te das cuenta, siempre terminamos hablando de comida y de bebida, ¿no? Del comercio y del bebercio. Lo más sagrado. Porque forma parte indispensable de los festejos. Una fiesta sin comida, ¿para qué? Ir para... Lo más sagrado. Pues nada, escobuleros, en 7 días un nuevo programa veraniego de La Escóbula con más historias, con más leyendas, con más misterio, ¿por qué no? Y sobre todo, con más comida y con más bebida. En una semana nos escuchamos. ¡Pasadlo bien! ¡Chao!